comentarles una pequeña vicisitud que tuvimos. Lore Uribe, que era invitada como bailarina al conversatorio, no puede estar presente el día de hoy porque le movieron un vuelo. Pero está en espíritu y toda esta gente yo sé que sin duda va a sazonar este lugar. Así que vamos a partir. Les comento para empezar que Nat hoy día está en el rol de cámara. Un aplauso para Nat. Este conversatorio, dado el valor que tiene para nuestra cultura, por supuesto que va a ser subido a YouTube, así que si después hubo gente que no pudo venir, usted quiere repasar, se puso ñoño, puede verlo en nuestro canal de YouTube de Sudacá. Y ahora sí, queremos partir, vamos a hacer que ustedes por favor se presenten para no hablar por ustedes, si quieres partir. Hola a todos, yo soy Estrella, mi nombre de DJ es Sucubito. Llevo aproximadamente unos 3 años mezclando principalmente música house, música club, así que estoy muy feliz de la invitación también de poder conversar. ¿Se escucha bien esto y eso? Sí. ¿Todo bien? Sí, Ya, súper. Vamos entonces por acá. Hola, soy Montserrat Larenas, me conocen en las artes escénicas como Mo. Y me dedico principalmente a la docencia e intérprete en danza contemporánea y al hip hop y al house y a las danzas y movimientos que pueda explorar. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo Gabriela, me pueden encontrar dentro del rubro como Gabriela Nativa y en estos momentos, bueno, soy bailarina de house y hip hop y variados otros estilos, pero además me dedico a la docencia en house y hip hop, a la gestión cultural también desde un lugar muy colectivo y a performear desde estos lugares. Ya, eso. Increíble nivel de mesa. Este evento, para partir, queríamos mencionar que siempre será importante reunirnos como cultura para potenciarnos y eventos como este que reúnen a DJs y bailarines también son un regalo para lograrlo. Así que, por supuesto que también considerando el rol de cada quien, que nos dedicamos a muchas cosas, un aplauso para toda la gente que está hoy. Y les comentamos que en este momento vamos a conversar en torno a 5 preguntas que bordean temas como lo territorial, lo expansivo, lo comunitario, lo híbrido y lo relacional. Nos encanta. Así que vamos con la primera pregunta. Voy a destacar primero el concepto principal porque uno se confunde a veces y después decimos la pregunta, que sería en el primer caso identidad local. Así que piénselo bien. La pregunta es, ¿qué elementos de tu identidad local crees que han influido en tu forma de vivir y bailar house? O tocar house también, mezclar. ¿Quién le gustaría partir? Ya. Bueno, con identidad local logré comprender ya sea factores biológicos naturales como el entorno, el ambiente y también la misma cultura, el folclore que tiene cada territorio. Yo soy nacida y criada en el norte de Chile, en Calama, y después me fui a vivir a Concepción para estudiar mi carrera de pedagoga. Y ambos territorios me dieron muchas diversidades de poder entender cómo mi cuerpo entiende el movimiento. Desde, por ejemplo, en el norte, la altura, el nivel de altura es mucho más, por ende mi resistencia cardiovascular era distinta, era más entrenada, la sequía es distinta, el cómo se siente el cuerpo también en un territorio como La Pampa, que es un entorno súper misterioso, es muy distinto a en el sur, que hay más humedad, hay otras sensaciones corporales distintas. Entonces desde ahí hay mucha influencia en cómo pude entender no solo el house, sino con mi danza en general. Y también porque en Concepción, principalmente, hay una historia con el Calaucán, que es esta compañía de danza que llegó al territorio del Biobío en dictadura. Fueron agrupaciones bailarines que en pleno periodo encontraron la danza como un medio de lenguaje alternativo para poder resistir ante este periodo tan duro igual de la historia chilena. Y eso hasta el día de hoy ha dejado una marca gigante
porque hay muchos bailarines que el día de hoy siguen gestionando, siguen abriendo espacios gratis para la formación y eso genera la identidad territorial que tenemos de estar constantemente en la calle interviniendo desde la mediación artística, desde relacionarnos no solo como comunidad en encontrarnos a bailar, sino que mostrar ese arte a las personas que transitan en la vida pública de manera constante. Eso. Ya. Bueno, a mí me pasó con esta primera pregunta que cuando hablamos de identidad como que me evoca directamente a cómo ha sido ha sido influenciado mi cuerpo, mi experiencia con respecto como a la misma cultura. Y bueno, en este caso como que encontré 3 hitos importantes. Uno, en relación a la música que he escuchado como a lo largo de toda mi vida. Siento que a pesar de que yo no sabía que era house, dentro de mi familia al menos hay una cultura musical muy variada y sucedió que igual, aunque yo no lo supiera, el house siempre estaba. Por ejemplo, yo soy muy digging para buscar música de todo tipo y no sé, pues encontrar música de Chayanne en versión house, encontrar Juan Luis Guerra, ya, y darte cuenta que uno escucha eso y te evoca toda esa sensación de danza que es como bien primitiva. Entonces, por lo menos siento que cuando inicié en el house, como que ese tipo de sensaciones eran las que me promovían a mantenerme haciéndolo, porque igual a mí me pasa que yo llevo aproximadamente casi 8 años entrenando house. Y imagínense si ahora somos pocos. Entonces, siempre ha sido como una constante evolución de mi persona, de cómo entenderme dentro de esto y cuando van apareciendo gente, cuando se va gente y cositas así. Al mismo tiempo, sucede que también me formo parte de la cultura de hip hop y también bailé break harto tiempo y de forma implícita siempre llegó información del house porque es como un estilo que si yo lo he hablado con otras personas siempre está ese como el house es difícil el house es complejo, como que no se sabe cómo abarcar. Y siento que es porque también tiene esta funcionalidad como bien etérea dentro de la danza, que no es como, sí tenemos estos fundamentos como hago un paso, no sé qué, pero hay una conexión interna que si yo no la tengo tan clara, de repente no me es tan fácil abarcar, o eso he podido ir entendiendo yo. Entonces, siento que al menos en mi caso, los elementos han sido muy culturales, ya sea como de mi vivencia personal y de ese encuentro con la música, de ser yo busquilla, que es como ya parte de mi personalidad, pero también el hecho de ir a hablarlo con otras personas y desde ahí compartir esa información, que no necesariamente es house duro, pero que si uno le empieza a dar esa vuelta, es danza social, ¿se entiende? Y se empieza a generar ese saber en colectivo. Y eso siento que al final de cuentas es lo que ha ayudado a que esto se mantenga y de alguna forma como que vaya evolucionando, esa pequeña conversación de pasillo que podemos tener como con un otro, con una persona que se dedica a otro rubro, pero que de alguna forma le llegó una idea con respecto a eso. Bueno, yo creo que para mí, pensando o le di otra vuelta a qué es para mí lo identitario o qué es como la raíz de mi identidad a lo largo de la historia de mi vida, y yo creo que mucho de eso está marcado como por ser queer, ser parte de la comunidad LGBT, como creo que eso siempre ha marcado mucho mi vida y siempre para mí yo creo que fue la primera instancia que tuve directamente en la cual me pude sentir como aceptada y comprendida dentro de una comunidad. Eso permeó mucho como mi gusto musical, mi conexión con el house va mucho más como desde el sonido y de la conexión con lo sonoro también. Entonces, para mí, siempre tuve mucho esta idea de lo comunitario, de conectar a partir de encontrarse refugio en otros, de hacer como familia, por decirlo así, y llegar al house como sonido fue súper enriquecedor en torno a sentir que
había algo con lo que conectar sonoramente que era alegre, que se siente como muy agradable en el cuerpo, agradable de escuchar sonoramente y también yo creo que a nivel personal pude conectar con ello porque yo personalmente soy muy así, soy una persona muy alegre, muy relajada, muy como optimista, incluso podría decirse. Yo siento que el house emana mucho de eso, como esta sensación de, para mí sonoramente un poco como de soltar y de conectar un poco con esta sonoridad que implica un poco dejar ir. Y creo que para mí poder conectar, porque por ejemplo yo, la mayoría de los lugares donde de todo como en fiestas, yo principalmente me muevo más de noche, son fiestas que tienen este enfoque hacia espacios para disidencia, espacios para lo queer. Entonces, como yo haber sido siempre visiblemente una persona muy queer y poder como aportar desde otro lado, desde ser yo la persona que proporciona el sonido, que puede proporcionar una experiencia amigable, que se sienta un poco como, para mí mucho, por ejemplo, de mezclar house, es soltar las tensiones de lo difícil que puede ser la vida y simplemente escuchar buena música y conectar con eso, como conectar con soltar el cuerpo, con soltar como cualquier tensión y relajarse un poco. Yo siento que mucho del house para mí tiene que ver eso con la relajación, con la distensión, con la alegría, con lo armonioso, así que para mí ha sido muy enriquecedor de cierta manera como poder conectar sonoramente con algo que siento que me representa a mí a nivel identitario. Eso. Increíble, me encanta. Un aplauso. Mencionaron cosas súper importantes porque en términos de identidad local, hablando de lo territorial, muchas veces trasciende lo que tiene que ver con los aspectos geográficos. Aquí también hablamos, por supuesto, que de emociones del cuerpo, de factores históricos, de la gente en tránsito, así que partimos delicioso y vamos con la siguiente pregunta, cuyo concepto principal es prácticas comunitarias propias de la escena, y la pregunta es así. ¿Qué prácticas comunitarias consideran fundamentales para fortalecer la cultura house en otros contextos? Ya no. Ya. Bueno. Considero que en el territorio penquista, que es donde vivo, valga la redundancia, llevo viviendo harto tiempo ahí ya. Considero que hay una comunidad bien resiliente, así no solo en las danzas urbanas, sino que en la danza en general, el arte. Somos un territorio que igual le cuesta sostener como un grupo constante, por lo menos en lo que es el house. Cuando yo llegué a vivir allá estaba Felipe Benítez, Pamela, sosteniendo ese espacio de house específicamente, y después unos migraron, otros dejaron de hacer clases y nos quedamos unos poquitos que pudimos como seguir dándole a la enseñanza, a la exploración, a la investigación igual de esta cultura, de esta danza. Y creo que eso es algo que nos caracteriza bastante como práctica comunitaria, que es el hecho como de resistir a buscar, hacer busquillas en encontrarnos, en generar espacios donde podamos hacerlo, porque la lluvia durante el año igual nos impide eso, no tenemos un espacio público, a lo más la Facultad de Química de la Universidad de Concepción, que es un espacio que por lo general no podemos ocupar durante el día porque hacen clases y nos echan, o por temas climáticos, etc. Entonces considero que ese como fuerza, esa resiliencia que si bien nos hace avanzar de a poquito, nos hace avanzar de todas formas, y eso es algo que valoro bastante de la comunidad de la danza ya. Por otro lado, creo que algo que me gusta bastante es que veo que hay mucha gestión comunitaria en cuanto a lo que son las mediaciones artísticas, la formación de espectadores, de poder acercar el teatro o hacer obra en distintos espacios de la ciudad. Y eso es una manera igual de poder, en la cultura house, siento, poder visibilizar lo que igual los valores que tiene toda esta cultura por detrás.
Por lo menos yo en la escuela lo intento aplicar bastante con mis estudiantes de distintos rangos etarios. Me doy cuenta que es una música que te genera esta sensación de goce y que por lo tanto igual te hace conectar con cualquier persona independiente de su rango etario, ¿verdad? Así que creo que algo que me gustaría mucho invitar es que podamos también hacer que este conocimiento de la cultura house trascienda también a generaciones más jóvenes como también a generaciones más grandes. Eso. Ya, ok. Por lo menos en este caso, en cuanto a prácticas comunitarias, bueno, primero que nada tener en cuenta de que somos lo comunitario, también somos lo individual. Entonces sucede que igual, si es que yo dentro de mí no tengo la chispita de ser un estudioso tal vez no apañe tanto. Como que sucede que igual a la hora de generar públicos y gente que le guste, obviamente es genial, pero si uno quiere tener como un poquitito de, como ser proactivo dentro es importante como el estudio, ¿ya? Como el estudio de la parte más dura ¿sí? Que es como ir buscar la información histórica, encontrar a los DJs que de repente pusieron estos temas, cómo eran los clubes en esa época, los fundamentos, ¿cómo es que se llama? Las generaciones que empezaron también a instaurar esto como un estilo. Obviamente esto yo lo estoy hablando súper desde la danza porque es como desde el lugar en que me muevo. Entonces, desde ese punto, uno ya empieza a ser como un lugar en donde converso contigo y hacemos que esa información crezca. Pues converso con otra persona, esa información crezca y tal vez eso mismo que una persona te nombró, tú no lo conocías y empezamos a generar esa red de conocimiento que yo creo que es súper importante y que va más allá de que el goce, que fue lo que primero me llevó a estar aquí, también lo puedo empezar a transmitir desde un lugar un poco más sólido. Junto con eso, estamos en esta investigación colectiva constante de generar las instancias para que las personas puedan venir a compartir esa misma información, ya sea desde el goce, y también desde el proponer. Si al final de cuentas nosotros, como bailarines sociales, necesitamos de un otro para aprender. Entonces, los cyphers, las jams, los campeonatos, independiente de que yo no viva el flow batalla, todo bien, como que lo bueno de la comunidad que tenemos acá en Chile es que es como, no tiende a ser batallera, y eso a mí me encanta. Ya como que se dan las posibilidades de ir a los lugares más allá de si va a haber un evento de batallas o no, y van por la música, y van por la experiencia, y van porque van los otros chiques y así. Y nos invitamos a los eventos mutuamente y así. Entonces, eso es importante. Entonces, también es conocer a nuestra comunidad, como tener una instancia cordial de compartir con ellos, para que no sea como, no voy a ir para allá por tal situación, no sé qué, o no voy a ir para allá porque allá son muy batalleros y yo bailo así. No, siento que como que todas las propuestas tienen que ser válidas, y eso parte de uno creyéndose esa propuesta como válida. ¿Se entiende? También siento que de hecho, ahí lo conversábamos con los chiques en delante, que la escena electrónica en Chile igual es súper potente. Y muchas veces esos espacios no tienen una performática desde el house. Y una que quiere trabajar. ¿Cachai? Entonces como que siento que como bailarín sería bueno ser activos creativamente y proponer más allá de lo que yo ya sé. Generar un imaginario, generar un lugar de interpretación que sea un poco más profundo que solo quedarnos con el saber duro. Si al final de cuentas este saber duro es para que yo lo deforme, porque soy un artista, ¿se entiende? Entonces como que si me quedo con eso, al final es como quedarme con el 2 más 2 igual 4. Como que, ¿qué pasa si yo logro evolucionar esto más allá? ¿Sí? Y también siento que para las personas que les gusta el ámbito más docente, generar espacios activos, como de compartir y de ayudar a que sus estudiantes formen parte de la comunidad. Como que una cosa es que ellos quieran venir a aprender y todo, cada quien como con sus cosas, pero uno como
persona que estudia house y que además le gusta que esta cultura siga creciendo, es importante también generar los espacios para que ellos puedan desenvolverse dentro del house, que muchas veces se quedan solo en el ámbito de la sala. Y ahí es como cuando entramos en estas dudas de si realmente estoy generando cultura o no. Entonces, siento que igual esta visión tiene que ver un poco con el estudio propio que a mí me lleva como a querer profesionalizarme dentro de esto, cómo lo comparto y desde qué instancias puedo visualizar para que esto crezca. Y ahí eso es creatividad, full creatividad, como dónde puedo poner mi arte, acá, allá, acá, y ir creando cosas. Darse el tiempo de hacerlo, porque igual también es complejo, todos tenemos vidas apuradas y la creatividad necesita un espacio un poco tranquilo para que aparezca, pero si lo tenemos como un ejercicio constante a nivel comunitario e individual, van a salir cosas. Así que Bueno, yo comparto como hartos puntos con los que mencionabas tú, como desde mi lado me pasó que cuando yo llegué a este medio, en verdad, bueno, llegué por una situación de tema azaroso y porque me gustaba mucho, pero en fin, el tema es que cuando yo me involucré en la música electrónica, cuando comencé a trabajar de DJ, yo no conocía a nadie, onda, nadie me metió, no tenía ningún amigo, estaba como muy sola al principio. Y me empezó a pasar que era como, ya, ¿cómo hago esto? ¿De qué manera hago la pega bien? ¿De qué manera puedo mejorar? ¿Cómo me encuentro con otras personas? Y ahí, por ejemplo, a mí me nació la idea de hacer una comunidad. Yo hice una comunidad de música electrónica, hay como más de 400 personas, ya tiene como 2 años. Hice como un grupo de WhatsApp que ya está así como bien establecido. Siempre que veo algún colega, alguien que quiere partir, alguien que lleva mucho tiempo, es como, oye, métete al grupo. Y siempre estoy ahí como fortaleciendo el diálogo, preguntando cosas. Y creo que para mí algo muy importante, no es como que yo diga así, ah, yo soy la persona que lo he hecho, sino que como creo que es muy importante y siempre trato de difundir esto como la importancia de ir creando comunidad y que de esta comunidad esté sustentada en el apoyo mutuo. No es como querer ser mejor que alguien o querer como superarlo de alguna manera, sino que es comprender de qué manera colectivamente nos podemos potenciar en conjunto para que lo que nos interesa pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y si esto lo potenciamos, si nos ayudamos, si colectivamente entendemos que remando hacia el mismo lado, y no una persona que esté así como buscando superarse unas con otras, sino que de qué manera la información que tú sabes con la que yo sé se puede complementar, de qué manera esto que tanto nos apasiona podemos hacerlo crecer en conjunto. Y con el tiempo, obviamente, ahí sí me puedo ir haciendo como más amigos en vida real y también ha sido súper bacana esta creación, por ejemplo, de fiestas. Siempre pasa mucho que ya unos amigos tienen una fiesta y te invitan a tocar, y luego otro amigo hace otra fiesta, y siempre se crea como esta red de trabajo colectivo en la que todos participan y se siente algo muy comunitario, muy como estamos todos en lo mismo un poco, como que me he pillado mucho, al menos en el lado en el que yo me desenvuelvo, que comillas se lo dice más en Londres, pero para mí esta idea de Londres yo creo que tiene como con una... Personalmente, claro, o sea, está todo este tema de operar igual en ilegalidad, pero por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista del sonido, es como este entendimiento de que lo que importa es conectar con la música, conectar con lo sonoro y no posicionarse, por ejemplo, el rol de DJ como que es como lo más importante de la noche. Lo importante para mí es que, por ejemplo, la gente baile y que la pase bien. Como yo trato de desdibujarme de la escena y a mí lo que me interesa es ser una persona que conduce el ritual de la noche, porque por ejemplo para mí el baile, para mí la fiesta, que es donde principalmente me muevo, es un ritual compartido. Es la idea de cómo en conjunto compartimos este momento en el cual estamos conectando y cómo finalmente nos podemos como aislar, no de una manera disociativa, que igual pasa mucho más de la noche con todos los excesos, pero cómo podemos finalmente encontrar un espacio de distensión y cómo podemos encontrarnos a partir de lo comunitario en un lugar que nos permita conectar a través de la música. Creo que para mí eso es lo esencial y me he preocupado mucho siempre como con otros colegas como contar eso lo mismo, pero es que para mí ha sido bacán
encontrarme con colegas de personas que llevan años como tocando house, personas más nuevas, y solo me he pillado con gente muy net, como que le encanta la música nomás, como que no me he pillado con personas que estén así como, ay, yo soy el mejor, o que yo toco con vinilo y soy más bacán, como creo que siempre me he pillado con personas que lo que más les importa y siempre están preocupadas de hablar de lo que les gusta y compartir como la cultura finalmente. Me he dado cuenta mucho de eso en el house también, como esta intención de querer conectar con la música, como querer conectar con el sonido, con lo que nos hace felices, como yo igual mezclo techno y es una energía completamente diferente, como en lo que se da en la noche, como la manera en la que el cuerpo puede conectar con lo sonoro a partir finalmente de los ritmos y las melodías que tiene el house. Es un grupo diferente y para mí ha sido muy satisfactorio poder conectar desde lo sonoro y desde la curatoría desde el viaje. Así que finalmente para mí como algo universal que me ha entregado como la electrónica, el house, es la idea de lo importante que es la comunidad y de que cómo a partir de apoyarnos unos con otros podemos hacer crecer finalmente nuestros ideales y la cultura que nos importa. Súper, gracias. Para poder sintetizar un poquito las cosas que se mencionaron, hablamos por un lado sobre la resistencia, la resiliencia, el potencial transgeneracional, ser Mateo también, de generar encuentros, hablamos de la importancia de investigar, de formar lo que se crea y confiar en ese potencial creativo también, el apoyo mutuo, la amistad, el ritual y las diferencias también como tú mencionabas, como con el techno u otras culturas también. Y respecto a esto, como solo me gustaría mencionar que desde otras áreas, como desde las otras formas de vida, por ejemplo, también en términos como de espectro sonoro, cada quien entra a su lugar, le corresponde su lugar como de emitir, de comunicarse, de sonorizar la vida. Y no es distinto tampoco la dimensión humana. Creo que es igual, es importante mencionar lo que de pronto nos sentimos como un poco más escindidos y en verdad nuestra voz, la forma en que percutimos el cuerpo, cómo suenan nuestros pasos, cómo suena el roce de nuestra ropa, es también una manera de sumarle a esta sonoridad que tenemos en común, incluso como el beat que tenemos en la ciudad que nos encontremos, todo eso igual es como una manera, como tú decías, primitiva de vivir el house. Así que saltamos a la tercera pregunta que tiene que ver con lo expansivo y dice, ¿cómo imaginas el futuro y la expansión de la cultura house? ¿Qué retos y oportunidades ves en este proceso? ¿A quién le gustaría partir? Para que no se vaya la idea con lo que tú mencionabas, yo creo que a mí me parece sumamente trascendental que se pueda generar como esta unión entre el espacio más de danza, de la técnica, del estudio y lo que pasa de noche, pues porque por ejemplo en una fiesta, sin querer quitarles, pero están las gogos, ¿cachai? Y es como las que bailan, pero por ejemplo tengo una amiga que es la Ara, que hizo su fiesta, que es la suavecita 990, que la invitó, pues, como que estaban ustedes bailando igual ahí y fue increíble como experiencia. Yo creo que personalmente como verles bailar y estar en un espacio donde también estaba a la disposición de que otros pudiesen aprender y ver esa conexión como con el baile desde la técnica con el house fue increíble de ver y de vencer y también como algo que uno puede ver como, digamos, entre comillas, como un espectáculo, por decirlo así. Está muy poco conectado porque finalmente si yo pienso el house como qué comunidad genera la música, o sea, genera la comunidad de DJs, genera como la comunidad de danza y también no olvidar como por ejemplo desde el Vogue, como desde el All Way, que también es una cultura que está muy vigente, es una comunidad finalmente del ballroom que está presente el house en cuanto a sonoridad y ha sido trascendental, o sea, ellos fueron realmente uno de los primeros espacios donde se dio el house como un lugar para conectar desde lo sonoro, o sea, mucho desde el house nació a partir de eso, para comunidades queer, afroamericanas, como un lugar donde se pudiera encontrar también la disidencia. Entonces, creo que son comunidades que si bien se conocen y que están como... tiene cierto conocimiento de quiénes son los actores de cada lado, pero creo que
en cuanto a instancia, digamos, que no digo que la fiesta sea como ya el lugar donde tiene que converger todo, pero sí pienso, por ejemplo, en instancias culturales o cosas así donde finalmente se sienta que todos podemos estar reunidos frente al mismo, la misma idea, que es lo que es House, que creo que a una de estas tres comunidades que son activas, que tienen mucho interés de que se difunda la cultura y de que, por ejemplo, yo siento que igual están un poco desconectadas a veces, como si hay un propósito en común y que cada uno lo viva, no digo porque todos tienen que ser amigos con todos, pero sí creo que para que se entienda que la cultura house es algo que realmente está muy vigente en estos diferentes grupos y que esté esta noción de que finalmente somos una comunidad mucho más grande de lo que realmente pensamos y a partir de unir estos propósitos en común creo que se podría lograr algo mucho más grande. Pero al menos para cerrar menos desde mi lado la idea, para mí ha sido al menos bacán como llegar a esto y darme cuenta que bien DJ así bacán, es que igual yo pude conocer, he podido tocar con ellos y darme cuenta que esto